Soy el pastor Chris y me gustaría comenzar este testimonio hablando sobre mi infancia. Cuando tenía alrededor de 9 años, luchaba enormemente con imaginaciones oscuras y opresiones del alma. Por parte de mi padre había mucha brujería en nuestra familia, somos puertorriqueños, así que había esa conexión generacional con la santería, el espiritismo mezclado con el catolicismo, una gran mezcla. Pero mi madre me protegió de esas cosas. Vi destellos de ellas en mi niñez a través de varios familiares, pero el Señor usó a mi madre para protegerme de esas cosas. Sin embargo, esto no eliminó las luchas, tormentos y opresiones que aún enfrentaba. Recuerdo que intentaba cantar para dormir. Casi no dormía, y la depresión era muy intensa, casi hasta el punto de que todo me parecía azul. No tenía alegría, no tenía esperanza. Me sentía como un esclavo del miedo de una manera muy real. A veces, en la noche, sentía esa oscuridad que caía sobre mí. Hay que tener cuidado con lo que está en nuestra línea familiar. No conocía al Señor y siempre había algo tratando de oprimirme. Muchas veces intentaba llorar hasta quedarme dormido. Era una experiencia horrible, pero la primera vez que escuché hablar de Jesús fue cuando tenía 9 años, a través de un grupo de evangelistas que hacían un show de títeres. Fue la primera vez que escuché el Evangelio, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo al aceptar a Cristo. Era más como una semilla plantada en mi corazón. Sentí alegría y paz por primera vez, una luz dentro de mí. Crecí en un ambiente religioso nominal, sin el poder de Dios ni del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía una comprensión real de la salvación, pero Dios muchas veces trabaja con nosotros sembrando la palabra del Evangelio como una semilla, y otros vienen a regarla y hacerla crecer. Esa fue realmente mi primera interacción real, y recuerdo que sentí alegría, pero aún había algo sobre mí. Tenía un vínculo muy especial con mi abuela, quien terminó falleciendo de cáncer de mama, el cual se había extendido por todo su cuerpo. Esto me llevó a una espiral profunda de depresión, ansiedad, ira y furia. Conocía a Dios, pero lo culpaba por mi sufrimiento y sentía una oscuridad abrumadora. Al no entender el poder de Cristo, comencé a buscar otras cosas. A los 15 años exploré la meditación trascendental, el budismo e incluso el islam. Estaba buscando algo, pero sentía una oscuridad creciente y una pérdida de esperanza. Recuerdo caminar por la calle con 16 años, pensando que nunca sería feliz en la vida. Durante la preparatoria, mientras practicaba lucha libre, un compañero se acercó y me dijo que necesitaba algo. Yo bromeé, sugiriendo chicas o alcohol, pero él dijo que necesitaba a Jesús. Eso me molestó inmediatamente, ya que mi percepción de Jesús era que Él era la fuente de mi dolor, como si me estuviera quemando bajo una lupa. Desafiante, le pregunté si en su iglesia hablaban en lenguas, pues tenía curiosidad, pero también resistencia hacia eso. Él confirmó, y a pesar de mi renuencia inicial, algo me impulsó a aceptar la invitación de ir al grupo juvenil de él, movido por el Espíritu Santo. Esto me recuerda al versículo en Efesios que dice que Dios predestinó caminos para nosotros aún antes de la fundación del mundo. Cuando comencé a abrirme al mensaje del Evangelio, enfrenté ataques demoníacos severos, como nunca los había experimentado antes. Estos episodios ocurrían tanto de día como de noche. Una tarde, después de la escuela, me quedé dormido, y de repente no podía moverme, dominado por un miedo paralizante. Sentí la presencia de algo o alguien en mi cuarto, y eso continuó durante toda una semana. Cada día, la presencia se acercaba más, hasta que comencé a sentir como si manos pequeñas me arrastraran por el suelo, me golpearan, y risas malignas llenaran el ambiente. Esto ocurría a plena luz del día. El sábado, 2 de marzo de 2006, le pedí a un amigo que se quedara a dormir en mi casa porque estaba pasando por cosas muy extrañas. Le cedí mi cama y me acosté en el suelo. Le expliqué que pensaba que algo maligno estaba sucediendo conmigo.
Él se asustó, pero aceptó intentar despertarme si escuchaba algo durante la noche. No lo entendía completamente, pero sabía que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Estaba dormido y fue la peor oposición demoníaca que he sentido desde entonces. Ocurrió cuando estaba acostado en el suelo y, de repente, mi cuerpo se paralizó y no pude moverme. Estaba despierto, consciente, pero completamente inmóvil. Mi mandíbula estaba apretada y podía escuchar la sangre pulsando en mi cuerpo. Entonces, por la ventana percibí una presencia demoníaca, una entidad gigantesca, de aproximadamente 5 metros de altura. Era extraño. Veía su forma, pero al mismo tiempo no la veía. Era más una percepción espiritual de algo muy específico. Sentía esa cosa flotando en la ventana, comenzando a posicionarse sobre mis costillas y sentía sus pies presionándome. La entidad luego puso su rostro cerca del mío y pude sentir su respiración sobre mí. Entré en pánico, completamente aterrorizado, y comencé a gritar a Dios, pidiendo ayuda desesperadamente, pero no obtenía respuesta. Entonces comencé a recitar la oración que recordaba de mi infancia: Padre nuestro que estás en los cielos. Zrenia. Pero tan pronto como comencé, la entidad me agarró del cuello y empezó a estrangularme violentamente. Luchaba por respirar, sentía mi cabeza golpeando contra el suelo. Desesperado, comencé a clamar por ayuda de cualquier forma que conocía. Pedí ayuda a Dios, a Alá e incluso a Buda, porque solía coleccionar estatuas de Buda. Pero entonces, el último nombre que me vino a la mente fue Jesús. Apenas pude pronunciar su nombre completo, solo un susurro: Yes. Swing, y antes de que pudiera terminar, algo como una reverberación sacudió el ambiente, y la entidad huyó aterrorizada. En ese momento no entendí completamente, pero supe que el nombre de Jesús tenía poder. Había algo específicamente en Jesús que llevaba una autoridad y un poder que no comprendía. Al día siguiente, desperté y le conté a mi amigo lo que había sucedido. Fuimos juntos a su iglesia, donde escuché claramente el evangelio predicado y entregué mi vida a Jesucristo. Me arrepentí de mis pecados y confié en el Señor. No sabía lo que estaba haciendo cuando era niño, pero ahora, con algo de entendimiento, corrí al altar y entregué mi corazón al Señor Jesús, y desde entonces no miré atrás. En los años siguientes, comenzó a crecer en mí un profundo deseo. Sentía que me faltaba algo más, algo que no lograba identificar. Le decía al pastor que quería más de Dios y él me decía que ya tenía todo lo que necesitaba, pero yo sabía que necesitaba más. Fue cuando el padre de un amigo me introdujo al bautismo en el Espíritu Santo. Recibí el bautismo y comencé a hablar en lenguas en mi cuarto solo. No fue una manifestación extraordinaria de poder de inmediato, pero Dios estaba trabajando conmigo a medida que me entregaba a Él. El Espíritu Santo es como un caballero. Si abres la puerta, Él entra despacio, pero si la abres completamente, Él entra con todo. Esto comenzó a cambiar drásticamente mi vida de oración y con el tiempo, el Señor me condujo a otra iglesia donde experimenté pequeños destellos de la presencia del Espíritu Santo. Allí participé en un avivamiento juvenil donde más de 100 adolescentes entregaron sus vidas a Jesús, tocados por el poder del Espíritu Santo. Y la gente, los jóvenes, sentían el fuego de Dios. Era un viejo piso de baloncesto que estaba negro y recuerdo ver lágrimas por todas partes. Estaba hambriento y sentía que eso era lo que mi espíritu anhelaba, el poder del Espíritu Santo. No lo entendía, pero me acerqué al frente y la pastora joven, que ahora considero una madre espiritual, me vio mientras oraba. Yo decía: Dios, tócame con tu poder. Recibí una medida del bautismo del Espíritu, oro en otras lenguas, pero hay más, hay más. Ella puso sus manos sobre mí y no pasó nada, así que se apartó. Pero yo estaba desesperado y aún hambriento, así que la tomé del brazo y le pedí: por favor, señora, nada pasó. Oré por mí de nuevo.
Ella no se molestó, pero quedó impresionada con mi deseo y dio un paso atrás, sin decir palabra alguna. Tan pronto como levanté las manos, en silencio, comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Era tan hermoso. Estábamos adorando con la canción «Todo lo que necesito eres tú, Señor», que resonaba el clamor de mi corazón. Cuando ella gentilmente puso las manos sobre mi pecho, sentí como si mi corazón fuera una montaña de cera derritiéndose por el amor ardiente de nuestro gran novio, Jesús. En ese momento, comencé a llorar y sentí el amor y el fuego de Dios consumiéndome. Sentí la pasión de Jesús fluyendo en mi ser y me entregué completamente al Señor. Esto despertó un avivamiento personal en mi vida. Recuerdo que me encerraba en mi cuarto, a veces por 4 horas y media, sentado adorando en la presencia de Dios, de 7 de la noche hasta las 11:30, solo adorando. A veces me sentía mal, pensando, Dios, ¿realmente estoy orando lo suficiente? Él me reveló que la forma más alta de oración es la alabanza, es la adoración, porque no se trata de lo que puedo recibir, sino de quién Él es. Pasaba 4 horas todas las noches como alguien febril, solo adorando, amando a Jesús, sintiendo los anhelos de mi corazón satisfechos por el amante de mi alma. Solo adoraba y adoraba, lo que llevó a encuentros poderosos con la presencia del Señor Jesús. Cuando me enseñaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, me dijeron que podrías hablar en otras lenguas cuando fueras bautizado con el Espíritu. Para mí, esto sucedió cuando pedí ser lleno del Espíritu Santo. Las lenguas simplemente brotaron de mi boca. El término bautismo es una palabra griega que significa ser inmerso, estar completamente sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Para mí, fue una medida de esto que recibí, un reencuentro fresco, y comencé a hablar en otras lenguas. Esto cambió radicalmente mi vida de oración. Pasaba mucho tiempo orando en lenguas, y el Espíritu Santo me guiaba a orar por esta o aquella persona. El que ora en lengua desconocida habla misterios para Dios y es edificado por el Espíritu. Sentí como si hubiera una inmersión más profunda del Espíritu Santo con fuego, con poder más profunda de lo que había experimentado antes. Dios es un caballero y trabaja en la medida en que estás dispuesto a entregarte. Para mí, no estaba completamente entregado a todo el Espíritu Santo aún, pero Él me encontró donde estaba y me llenó de manera hermosa en 2006. Esto me llevó a desear más de Jesús, más de lo que estaba buscando, pero cuando lo encontré, lo supe. Fue un bautismo del Espíritu Santo con poder y fuego, una saturación completa por la presencia y gloria de Dios que cambió toda mi vida. Las Escrituras nos dicen, en Efesios 5, que no nos embriaguemos con vino, que lleva al exceso, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. En griego, esto significa ser llenados continuamente. Existen múltiples inundaciones del Espíritu Santo y esa fue mi experiencia. Sentía un llenado gradual, de un grado de esplendor a otro, y así es como describiría mi experiencia. Recuerdo cuando fui tocado gloriosamente en ese avivamiento juvenil. Como mencioné antes, pasé horas adorando la presencia de Jesús hasta el punto de que su presencia se volvía suficiente. Era como si estuviera enamorado de Él hasta que mi corazón dolía, ansiando por Él. Esto me llevó a tener encuentros muy poderosos con el Señor Jesús. Les compartiré uno que ocurrió en noviembre de 2007. Un año había pasado y yo estaba buscando al Señor fervorosamente. En noviembre de 2007, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Algunas personas pueden preguntarse cómo Él habla. ¿Es una impresión, un conocimiento profundo, como una voz interior que me dijo que ayunara durante 3 días? Le respondí, Señor, está bien. Nunca había hecho esto de esa manera antes. El primer día fue tranquilo, pues sentí la gracia de Dios sobre mí. El segundo día, comí un trozo de plátano, porque nunca había ayunado de esa forma, y pensé que estaba bien ante el Señor fortalecer mi cuerpo con esa pequeña porción.
El tercer día sentí como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Lloré, sintiendo que algo no estaba bien. Enfrenté mucha resistencia. Muchas veces al buscar la presencia de Dios encontramos resistencia. La Escritura dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Esa resistencia era tan fuerte que, mientras trabajaba en un restaurante, comencé a llorar mientras pasaba la aspiradora. No había nadie cerca, solo yo llorando, preguntándome sobre ese peso que sentía. Al regresar a mi cuarto después del trabajo, me enojé con Dios. Me tiré en mi cama y le dije: Dios, ¿no ves que te estoy buscando? ¿No ves mi ayuno? Tú me mandaste a hacer esto y ¿esta es la recompensa que recibo? ¿Este horrible sentimiento? Le dije que ya no quería hablar con él. Pero Jesús, siendo el caballero amoroso que es, bendijo mi ignorancia y me habló de nuevo diciéndome: Oh, Chris, estás buscando mis manos cuando deberías estar buscando mi rostro. Arrepiéntete. Y me di cuenta de que estaba tratando de hacer que Dios actuara a mi favor, en lugar de amarlo por lo que Él es. Ajusté mi corazón, me arrepentí y entonces me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño. Vi mi espíritu luchando contra mi cuerpo, una verdadera guerra contra mi carne, y un versículo surgió como una escritura delante de mis ojos. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que no hacen lo que desean. Entonces, un hombre entró en mi cuarto. No podía ver su forma, pero me habló de manera audible y autoritaria. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Desperté, caí al suelo y comencé a llorar. Sentía como si estuviera muriendo. Llamé a mi amigo de oración a las 2:20 de la mañana. Le dije que estaba pasando por muchas cosas, que sentía que estaba muriendo, que quería rendirme, que no entendía qué me estaba pasando. Me preguntó por qué había ayunado. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: He sido crucificado con Cristo, así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Le dije: bueno, quería saber qué significaba eso, y comenzó a hablar. Me dijo: creo que tu carne está siendo crucificada, amigo. Cuando dijo eso, comencé a llorar instantáneamente. Nunca había sentido algo así antes. Era como si alguien estuviera llorando a través de mis ojos, como si alguien estuviera gemiendo y llorando profundamente a través de mi ser. Eso me recordó las escrituras en Romanos 8, que hablan sobre cómo el Espíritu gime por nosotros, más allá de las palabras. De repente, le pedí a mi amigo: hazme un favor, lee Romanos 8, versículos 1 al 3. No sé qué significa eso. Él lo leyó para mí. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer por estar debilitada por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, para ser ofrenda por el pecado, y de esta manera condenó el pecado en la carne, para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en él. Cuando él leyó esto, caí en trance. ¿Y qué es un trance? Es algo muy bíblico. Lo vemos en Hechos 10, cuando Pedro cayó en trance y tuvo una visión. Inmediatamente entré en un estado donde mis sentidos fueron suspendidos. Antes de eso, nunca había experimentado algo así. Empecé a vivir un momento en el que, de repente, me vi en un jardín y vi a alguien que parecía ser el Señor Jesús. Estaba vestido con ropas blancas, con el cabello largo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, llorando y lamentándose en el jardín. Mientras tanto, mi amigo de oración seguía en el teléfono preguntando si aún estaba ahí. Yo solo empecé a llorar y a decir: es tan hermoso, él es tan hermoso,
y finalmente tiré el teléfono a un lado. Lo podía escuchar orando al fondo. Jesús estaba allí, en el jardín de Getsemaní, intercediendo por él mismo y por nosotros. Todo se oscureció y entonces la visión se abrió de nuevo. Vi a Jesús atado a un tronco de árbol y comenzaron a golpearlo severamente con látigos y varas. Cada golpe que él recibía, yo lo sentía en mi alma. No era un dolor físico completo, pero experimentaba la sensación de ese dolor en mi alma. Fue algo muy poderoso. Luego, la visión disminuyó y todo se oscureció otra vez. De repente, la visión se abrió por última vez, y yo estaba desde la perspectiva de Jesús en la cruz. Le estaban clavando las manos y los pies, y él lloraba. Era extraño. Era como si yo estuviera en él, y él en mí. Yo veía a través de sus ojos, pero sentía como si estuviera dentro de él, y él dentro de mí. La visión desapareció y todo se oscureció. Cuando se volvió a abrir, Jesús ya estaba en la cruz, levantada. Fue entonces cuando vi su rostro. Si el amor tuviera un rostro, ese sería el rostro de Dios, el rostro del amor. El rostro de Jesús estaba marcado con una corona de espinas, el cabello desordenado, la barba espesa, mucha sangre, un ojo hinchado y un corte en la cara. Él tenía un tono de piel oliva, ojos muy oscuros, cejas gruesas y conectadas, recordando a los íconos religiosos. Miraba hacia el lado izquierdo, y su perfil era muy judío, pero lo que realmente me cautivó no fueron sus rasgos físicos, era amor, puramente amor. Sabía que estaba mirando el rostro de Dios, mirando el mismo amor. No eran las características físicas, era algo más que eso. Era la esencia misma de lo que él era. Comenzó a murmurar suavemente, y mientras observaba toda esa escena, él miró directamente hacia mí y sonrió, pero fue una sonrisa muy infantil, muy pura, muy inocente, como la de un niño, la persona más inocente de toda la humanidad, siendo brutalmente crucificada. Tengo 3 hijos, 2 pequeños y uno de 15 años. A veces mi hijo más pequeño, Davi, me dibuja algo y me dice, orgulloso y sonriendo, «Mira, mira lo que hice». La mirada que vi en el rostro del Señor Jesús era como si él dijera, «Mira, mira lo que hice por ti», pero de una manera infantil. No pude soportarlo. Empecé a llorar. Él comenzó a decir algo que no pude entender. El cielo estaba completamente negro, con truenos y relámpagos intensos. Entonces, él miró hacia arriba y emitió un grito de profunda agonía, como si fuera una intercesión, un último suspiro, un sacrificio por los pecados. Parecía como en Isaías 53, donde dice que el alma del Mesías fue una ofrenda por el pecado. Fue un grito fuerte, un gemido y un suspiro, y luego él murió. Inmediatamente caí al suelo y no pude dejar de llorar, de temblar, de gemir. Era como si mi alma estuviera siendo rasgada en 2. Durante esa visión vi algo que no entendía en ese momento, pero ahora lo entiendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que Pablo fue crucificado con Cristo. ¿Cómo pudo ser esto si fue mucho tiempo después de Pablo? Hay algo misterioso en la cruz. De algún modo estamos en Él y Él está en nosotros. Y antes de la fundación del mundo, Él ya había muerto por nosotros. Existe este misterio de que, antes de existir, Él ya nos conocía, como en Jeremías 1, donde dice que antes de ser formados en el vientre, ya nos conocía, y murió por nosotros antes de que siquiera fuéramos una idea. Sentí que el testimonio de toda la iglesia estaba presente en Cristo cuando Él reconciliaba al mundo consigo mismo. La Biblia dice que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Fue una experiencia poderosa, misteriosa y extática. En el libro de Daniel, cuando el profeta ve una visión, dice que no le quedaron fuerzas, y fue exactamente lo que me pasó a mí. No pude caminar después de eso, ni quedarme de pie. Literalmente, me arrastré hasta el baño para lavarme las manos. Estaba cubierto de lágrimas. Algo me dijo que mirara al espejo, y cuando lo hice, todas las heridas que estaban en el rostro de Jesús estaban en el mío. Esto me asustó,
y me arrastré de regreso a la habitación, preguntándome por qué había visto eso. Fue entonces cuando me di cuenta de que fuimos crucificados con Cristo, que Jesús realmente asumió nuestra humanidad, nuestra apariencia, compartió nuestro espacio y cargó con nuestros pecados. Recuerdo estar en el suelo, llorando mucho, y mi amigo Carlos todavía estaba en la línea, preguntando si estaba allí. No podía hablar, solo lloraba. Sentí una paz tan grande que me quedé dormido en esa condición. Eso fue en noviembre de 2007. Si viví esto, me impulsó aún más a la oración, más a la intercesión. Empecé a enamorarme cada vez más del Señor Jesús. En los meses siguientes, noviembre, diciembre y luego enero, en el primer día del año, desperté sintiendo que algo especial iba a suceder conmigo. A veces, las cosas espirituales son difíciles de describir, pero recuerdo ese día, el 1 de enero de 2008, sintiendo que algo bueno iba a pasar y pensé, algo va a suceder conmigo hoy. ¿Qué será? Estaba en la casa de mi tío, celebrando el día de Año Nuevo con él y mis primos. Después, manejé con mi familia de vuelta a casa. Esa noche, comencé a adorar, como siempre lo hacía, y luego me quedé dormido. De repente, mis ojos se abrieron como si hubiera dormido 8 horas, aunque eran ya casi la medianoche. Una increíble necesidad de adorar a Dios me invadió, y una canción vino a mi mente, Hosana. La letra decía, «Veo al Rey de la Gloria viniendo en las nubes con fuego, toda la tierra tiembla. Veo su amor y misericordia mientras Él lleva nuestros pecados. Estamos de rodillas. Veo un avivamiento cercano mientras oramos y buscamos Hosana en las alturas». Sintiendo una necesidad intensa de escuchar esa canción, me puse mis grandes audífonos de DJ y, de repente, comencé a sentir el poder, el fuego y la gloria de Dios. Al poner la canción y adorar, parecía ver al Hijo del Hombre descendiendo en llamas, un hombre de fuego. Comencé a llorar y caí al suelo como si mi cuerpo fuera un guante tirado al piso. Aunque caí de cabeza, sentí como si estuviera cayendo sobre almohadas. Mi hermano abrió la puerta preocupado, preguntando si estaba bien. Yo le dije que sí, y le pedí que no entrara. Cerré la puerta y, lleno de una expectativa santa, me pregunté a mí mismo qué estaba sucediendo. Entonces el Espíritu Santo me preguntó, ¿quieres más? Y yo respondí que sí. Él dijo, entonces ven y recibe. Me levanté, me puse los audífonos de nuevo y comencé a adorar con todas mis fuerzas. En ese momento, tuve una experiencia que me marcaría por el resto de mi vida. Comencé a ahogarme en mis propias lágrimas, de tan intensa que fue la intercesión que vino sobre mí. Entonces, ante mí apareció la presencia del Espíritu Santo en una visión. Él parecía Jesús, translúcido, con un tono azulado, se acercó y me abrazó. En ese momento salí de mi cuerpo y caí al suelo. Era extraño, porque estaba en mi cuerpo, pero al mismo tiempo fuera de él. No sabía si estaba en el cuerpo o fuera de él, como se menciona en 2 Corintios 12. Sentía mi cuerpo en el suelo, pero también estaba fuera de él. Una experiencia que jamás olvidaré. Aunque mi cuerpo estaba en el suelo, mi alma y mi espíritu no estaban allí. Fuimos elevados a un lugar santísimo, una especie de santo de los santos. La pureza y la santidad que sentí eran tan intensas que cada respiración necesitaba ser consciente. La presencia del Espíritu Santo comenzó a disiparse, transformándose en una luz singular, como aquellas antiguas televisiones de tubo que, al apagarse, dejaban un punto luminoso en el centro que gradualmente desaparecía. Allí estaba yo, adorando y sintiendo la santa presencia de Dios, envuelto en un temor reverente hacia el Señor, que no es un miedo aterrador, sino una profunda reverencia. Cada respiración mía era una adoración. De esa luz surgió el Señor Jesús. Al reconocerlo, inmediatamente incliné mi cabeza en reverencia. En la presencia de Jesús, la única respuesta posible es postrarse. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el sumo sacerdote e intercesor de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas. Al verlo, no pude mirarlo directamente. Tal era su santidad, pureza y bondad. Sentir nuevamente esa experiencia me hace revivir la presencia del Espíritu Santo. Jesús se acercó, y pude sentir físicamente el aroma más poderoso que jamás he experimentado en mi vida, un aceite con notas especiadas y amaderadas, como canela, dulce, con diversas matices de especias y aromas. Él vestía una túnica blanca completamente empapada en ese aceite, tan saturada que, como la ropa blanca mojada después de un bautismo, permitía ver la piel debajo. Cada vez que inhalaba ese perfume, sentía el fuego de Dios penetrar en mi pecho. Jesús entonces me abrazó, y pude sentir físicamente su cuerpo definido, no excesivamente alto, casi de mi misma altura, alrededor de 1,70 m. Comencé a sollozar en sus brazos, sintiendo como si toda mi vida hubiera culminado en ese momento. Nada más importaba: ministerio, títulos, recompensas, solo escuchar un bien hecho de Jesús al dar mi último suspiro en la tierra. Era como si me hubiera transformado en un niño, completamente deshecho, envuelto en los poderosos y amorosos brazos de Jesús, tan majestuoso y hermoso. Y allí estaba yo, profundamente conmovido por su belleza. Él es increíblemente bello, pero no es una belleza física, es algo indescriptible. No existen palabras para describir la belleza del Señor. Mientras yo sollozaba sin parar, Él me sostenía firme. Y entonces hizo algo que no lograba comprender completamente en la visión. Él sujetó mis hombros con una pasión sagrada, una especie de celo, como si estuviera consumido por Él, lo que me recuerda a lo que la Biblia dice sobre el celo del Señor que nos consume. Somos la casa de Dios, y todo lo que pueda eclipsar su presencia, Él lo desea purificar con fuego. Entonces, de repente me lanzó, caí, y seguí cayendo, hasta que de repente me encontré en un océano de amor. Sabía que estaba en el corazón de Dios, en el cielo, en esa dimensión celestial donde reina el amor de Dios. Era como olas de amor. Antes de lanzarme, Él mostró su corazón, que era literalmente llamas de fuego. Un amor líquido que parecía gasolina incandescente, con colores vibrantes como púrpura, azul, naranja, dorado y verde. Un fuego líquido de amor. Cuando presionó su pecho contra el mío, explotó en mi corazón una combinación de amor, pasión y celo. Cuando me arrojó al suelo, caí en el amor de Dios, que solo puedo describir como un océano hecho de luz, similar a la aurora boreal, donde cada ola que rompía me decía, te amo. Ese océano de luz no solo era visual, era comunicativo, vivo. Y en ese ambiente experimenté liberación. Vi cadenas rompiéndose de mi corazón, fuego saliendo de mí mientras gemía con gemidos indecibles. Era el amor de Dios entrando y saliendo de mí, purificando, liberando e impregnándome con su poder y fuego simultáneamente. Entonces Él puso un sello en mi frente, recordándome la escritura que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él me enrolló como un pergamino y me lanzó de vuelta a mi cuerpo. De repente, estaba temblando bajo el poder de Dios, como corrientes de fuego y electricidad, ahogado en mis propias lágrimas, pareciendo un pez fuera del agua. Si alguien me hubiera visto, pensaría que me estaban electrocutando, pero el cuerpo humano no está diseñado para contener completamente todo el poder y la gloria de Dios. Necesitamos nuevos cuerpos para eso. Cuando volví a mi cuerpo, fue una locura. Comencé a darme cuenta de que estaba en mi cuerpo, escuchando y sintiendo todo a mi alrededor. Sentía varias manos sujetándome. Eran mi madre y mis hermanos, porque temblaba tan violentamente bajo ese poder. Mi madre no sabía qué estaba pasando, así que comenzó a hablar en español. Ellos habían roto la puerta de la habitación, y yo estaba fuera de mí durante unos 20 minutos. Ella decía, «Oh, Señor, no sé qué hacer», y me daba palmadas en la cara, pero yo estaba tan fuera de mí que ni siquiera sentí.
Entonces le dije, Señor, mi madre no sabe lo que está pasando. Necesito que tú le des una señal de que esto es de ti. De repente salieron de mi boca 2 o 3 lenguas que no eran comunes, parecían lenguas conocidas. Mi madre se detuvo y guardó silencio. Mis hermanos también se quedaron callados. Entonces ella dijo, Chris, las cosas que vas a experimentar, muchos no las entenderán, pero sabes que es el Señor. Me tomó mucho tiempo calmarme, porque temblaba muchísimo y trataba de recuperar el aliento. No sabía cómo describirlo. Intentaba entender que había vuelto a mi cuerpo, pero no podía hablar. Estaba literalmente sin palabras. Ella entonces dijo, ahora vete a bañar. Comencé a pellizcarme, porque sentía como si tuviera aceite por todo mi cuerpo. Cuando finalmente logré recomponerme, fui a tomar un baño y una paz inmensa invadió mi ser. Escribí en mi diario de oraciones sobre lo que el Señor Jesús hizo por mí. Lloraba mucho, muchísimo. Lo que sucedió realmente marcó mi vida para siempre. Una pasión por Jesús, un amor por Jesús, una pasión por el poder y la gloria del Señor, un deseo por la santidad, un odio por el pecado. Esos fueron los efectos secundarios. Empecé a orar de 4 horas y media a 5 horas todos los días. Era curioso, porque eso fue tan poderoso en mi vida que muchas veces lloraba mientras oraba y decía, Dios, llévame de regreso al cielo. Por favor, llévame de vuelta. No quiero vivir aquí, no quiero estar aquí, llévame de vuelta. Pero Él no me llevó. Sabía que era por un propósito, que era para un bautismo de fuego, una inmersión, una completa saturación del fuego y la presencia de Dios. Yo no entendía por qué a mí, no entendía por qué eso sucedió. Algunos años después estaba leyendo Hechos capítulo 2, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hay una palabra, creo que es cayó sobre en griego, que significa abrazar con afecto y derribar repentinamente. Eso fue lo que experimenté, una plenitud del Espíritu Santo como nunca antes, y eso me marcó para el resto de mi vida. Ahora, mi pasión y mi deseo son simplemente llevar el cuerpo de Cristo al amante de sus almas, el Señor Jesús. Algunos de ustedes, al escuchar esto, sienten un hambre dentro de sí, una chispa en sus corazones pensando, quiero recibir esto, quiero experimentar y encontrar a Dios de esta manera. Amigo, déjame decirte algo antes de orar contigo. Busca su rostro. En esta experiencia que tuve, yo no estaba buscando un encuentro, una visión. Simplemente quería estar con Él. Cuando buscamos su rostro, comenzamos a percibir los abrazos de sus manos. Muchas veces estamos tan fijos y obsesionados con sus manos en lugar de buscar su presencia. Entonces, lo que quiero animarte a hacer es esto. Busca su presencia. Ámalo por lo que Él es. Busca su rostro, no sus manos. Y pide al Espíritu Santo por más. Y, en la medida en que tengas hambre de Él, serás gloriosamente lleno. Algunos de ustedes han perdido el hambre, el celo por Dios, entonces deberían orar, Señor, hazme tener hambre otra vez. Quiero orar contigo. Padre, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, Dios manifestado en carne, la palabra visible. En ese nombre, el nombre que está por encima de todo nombre, en ese santo nombre, oro por cada persona que está mirando, por cada hermano, por cada hermana. Oro, Señor Dios, para que el mismo poder que me tocó esté dispuesto a tocarte también. Señor, te pido que toques a tu pueblo, que los bautices de nuevo, que los llenes nuevamente con un celo renovado, una pasión renovada, un fuego renovado que venga de ti. Oro para que, de la cabeza a los pies, tú, Señor Dios, los bautices, los renueves, los avives y los restaures. Tócalos por el poder del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies. Oro para que por el poder del Espíritu Santo y el fuego, tú les concedas el poder y el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Señor, oro para que tu novia esté enamorada y cautivada por el novio,
por el Maestro, por el amante de nuestra alma, nuestro amigo, el Señor Jesús. Hazte conocible, oro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y así, al recorrer este viaje conmigo, viste cómo una vida puede ser radicalmente transformada por el poder de Cristo. Ahora, te pregunto, ¿cómo va tu propio viaje? ¿Ya has enfrentado desafíos que parecían insuperables? ¿Sientes que hay algo más? ¿Un llamado más profundo que aún no has explorado en tu vida? No dejes que este video sea solo otro momento en tu pantalla. Déjalo ser una invitación a la transformación y renovación. Comenta abajo cómo este testimonio tocó tu corazón o cómo deseas cambiar tu vida a partir de hoy. Comparte tus experiencias, tus luchas y vamos a orar juntos como una comunidad que busca más de Dios. Y si quieres seguir explorando profundamente el poder transformador de Dios y aprender más sobre cómo Él puede cambiar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos no solo testimonios, sino también enseñanzas y reflexiones que pueden ayudarte en tu caminar espiritual. Empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien cuando sentí un impulso repentino de revisar su celular. Y entonces vi un mensaje de una chica que decía que le había encantado el tiempo que habían pasado juntos el otro día. Me sentí completamente destrozada. Recuerdo un consejo que me dio un familiar el día de mi boda, diciéndome que si no cocinaba, no limpiaba o no me mantenía atractiva, mi marido me dejaría. Yo cocinaba, limpiaba, no subía de peso, siempre trataba de estar presentable, tan obsesionada en mantener todo perfecto que no me daba cuenta de que algo faltaba. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.